Buenas tardes, me llamo Patricia, yo soy la gerente técnica para avicultura de Kemin. Empiezo diciendo que, perdón por mi español, porque mi lengua es portugués, pero si necesitan, lo repito, y si no me comprende, solamente me dejan saber que yo hablo más despacito. A mí me gustaría dar gracias a Pronavícola por la invitación para estar acá en nombre de Kemin, hablando un poquito sobre los desafíos en la producción avícola frente a la salud intestinal. Cuando hablamos de los desafíos de la producción avícola, en especial traigo acá los puntos de más destaque en la avicultura brasileña y suramericana, empezando por los pollos. Cuando hablamos de pollos, destaco algunos de los principales desafíos y causas de problemas que encontramos en campo. Entonces, por fases, podemos hablar de la fase pré-inicial, con los problemas envolvidos con oncefalitis, peritonitis, mortalidad, cujo objetivos de la fase serían salud intestinal, uniformidad, baja mortalidad, la buena respuesta inmune, así como el control del estrés. En la fase inicial podemos destacar las enfermedades virales, desafíos por las coccidias, problemas en las piernas y también objetivos comunes como salud intestinal, baja mortalidad, uniformidad, cama seca o no uso de promotores de crecimiento, así como una buena respuesta inmune y el control del estrés aviar. En la fase de crecimiento podemos destacar coccidios, enterites, bacterianas, disbiose, la cama húmeda, peritonitis, aerosaculitis, pérdida de uniformidad y problema en las piernas. Y así como en las otras fases, también tenemos objetivos comunes como la salud intestinal, la calidad de cama, crecimiento adecuado, la performance adecuada, o no uso de promotores de crecimiento, así como la respuesta inmune y el control de estrés. En la fase final, la principal problemática sería contaminación en matanza y también con objetivo de mantener en la producción la salud intestinal y el control de estrés en esta fase tan crítica. A mí me gustaría destacar que algunos de los puntos están en rojo porque se asocian a una de nuestras soluciones que hablaremos más tarde. En azul, en anil, está la otra solución. Entonces, son puntos en azul anil que están más relacionadas a causas de estrés en pollos. Acá en rojo, los factores más relacionados con la salud intestinal, más envolvido con el control microbiano. Bueno, entonces en reproductoras yo solamente hice un pequeño cuadro mostrando algunos de los desafíos comúnmente vistos en todas las fases. Algunos son características de la fase de cría, recría, otros en producción. Pero acá los coloqué todos juntos, que son las cuestiones relacionadas a transporte, cuando se hace la transferencia de las aves de la cría para la producción, las vacunas, recorte de pico, el cambio de alimentación, que también es un factor estresante en pollos, que también no hablé sobre eso en otro cuadro, pero lembren que en azul, en anil, están los factores envolvidos con desarrollo de estrés. El estrés fisiológico del rápido crecimiento, del aumento de la producción, los cambios hormonales, los problemas en las piernas,
así como micotoxinas, salmonela, muy relacionado con la materia prima y la alimentación. Los desafíos respiratorios que son más comunes en Brasil, micoplasma y algún virus como bronquitis y otros virus respiratorios. Las enterites, peritonites, salpingitis, tratamientos antibióticos y trastornos de microbiota y disbiose. Estos entonces más relacionados al control de los microbiomas intestinales. Y los objetivos comuns reproductores seriam muito parecidos, muito semelhantes aos apoios, que seriam a saúde intestinal. Pico alto e largo de produção é dos objetivos quando falamos de reprodutoras. La resposta imune adequada, porque quando trabalhamos com as matrizes, com breeders, estamos falando de uma ave que necessita passar uma resposta inmune para los pollitos. Además, mientras se mantiene con alta respuesta inmune porque se queda por un año o más en la producción y no podemos tener doenças o patologías. También la calidad del huevo, baja mortalidad, así como el estatus inmune que hablé en anterior. Bueno, para hablar un poquito de una de las soluciones que proponemos para el control de estrés, empiezo esta presentación hablando sobre cómo definimos el estrés en avicultura. Bueno, el estrés en avicultura tiene diferentes fuentes que se quedan siempre presentes. A todo momento yo pregunto a las personas que trabajan con avicultura si hay algún momento, algún minuto, algún momento que sea que los pollos o las aves no están en estrés. Porque ya lo sabemos que desde el huevo ya se miden diferentes niveles de corticosterona, de liberación del hormona de estrés, así como durante toda la vida de la ave, porque el estrés puede vir por fuentes nutricionales, sociales, por la densidad, el manejo, desde el ascender y apagar de las luces, de entrar y salir, adentrar y salir de los aviarios, de las casas de los pollos, la densidad, enfermedades que también son causas de estrés en las aves. El estrés fisiológico del propio crecimiento es una ave de alta producción, de alto desarrollo. Entonces, el estrés fisiológico y también ambiental, frío o calor. Todas estas son fuentes de estrés que muchas veces no hay cómo se controlar y por muchas veces hacemos algunas medidas de manejo, algunas medidas de control de densidad, de enfermedades, pero les pregunto, ¿qué estamos haciendo nutricionalmente para el control de estrés? Cuando se empieza el ciclo de estrés, una de las primeras respuestas de la ave es la activación del sistema hipotalámico pituitario adrenal cortical. ¿Qué se hace en este camino? Es que hay una proliferación de los hormonas de la glándula adrenal que produce que es uno de los primeros sinalizadores del estrés, que es la corticosterona. Entonces, cuando la ave se empieza a se quedar estresada o está sumisa a algún estrés, sea cual for la origen, la fuente, sea una enfermedad, sea un manejo que no está correcto, sea una temperatura que no está adecuada, la ave empieza a excretar más corticosterona. ¿Y qué hace la corticosterona en el organismo del animal, de las aves?
la corticosterona actúa reduciendo la calidad de muchas de las funciones necesarias para la performance animal. Entre ellas, reduce el consumo de alimento, cambia el metabolismo, que se cambia del crecimiento para la utilización de las reservas. Yo voy a hablar un poquito sobre esto, el cambio de catabolismo, de anabolismo para el catabolismo. También reduce el crecimiento como consecuencia de la liberación de corticosterona en sangre. La reproducción se queda afectada porque cuando la ave está en una situación de estrés, se empieza a pensar como si estuviese en peligro, como si estuviese en fuga. En un animal, cuando está en una necesidad de cambio de situación, porque se siente amenazado, se siente no está en conforto, o que hace para el crecimiento, para la reproducción, y trata de salvar la propia vida. Entonces hay una reducción de reproducción, de la integridad intestinal, así como en la inmunología. Es muy común cuando tenemos enfermedad viral, lo tomamos fármacos como corticoides, que son medicamentos que hacen o que reducen la respuesta inmune. Para el caso de los humanos que necesitan no combatir con tanta las pierdas fisiológicas del combate de una doença. Entonces, corticosterona, que está en los propios corticosteroides, es un reductor de la respuesta inmune. Y voy a explicar un poquito cómo hace. Empezando entonces, cuando hay una situación de bajo estrés, porque nunca hablamos de una situación con cero estrés, porque es casi imposible en nuestra actual producción encontrarmos una situación donde las aves están en total conforto sin ningún estrés, porque se acende, apagan las luces, adentramos y salimos del aviario, la ambientación, todo, los asustan, los causan estrés. Y también no podemos dejar de hablar que, por ejemplo, en pollos, si cambiamos la dieta, si cambiamos por fases la ración, estamos sí haciendo un estrés nutricional, porque los cambios de niveles energéticos, proteicos en cada fase es algo que estresa a las aves, que le causa cambio tanto en la microbiota intestinal como en todo el organismo. Bueno, pero cuando hablamos en bajo estrés, las aves están mucho más en el lado del estado anabólico. El estado anabólico es cuando la ave está utilizando los ingredientes de la dieta, los aminoácidos, los carbohidratos, la energía para depositar, para crecimiento, para poner músculo. Cuando estamos en una situación de alto estrés y que se empieza la liberación de corticosterona, este estado se cambia para el estado catabólico. En el estado catabólico, la ave se piensa que está en peligro, que está en una situación que tiene que salir, entonces empieza a no utilizar el aminoácido y energía de la dieta y sí utilizar las reservas internas y crear más reservas en el hígado. Y por eso comienza a utilizar los aminoácidos de la propia pechuga, del propio cuerpo. Y esto se reduce la performance. Con relación a inmunidad, las aves cuando están con niveles más altos de corticosterona, el cortisol, que es la forma que la corticosterona se entra en sangre, entonces cortisol es lo mismo que corticosterona, pero dentro
del sangre. El cortisol reduce la función efectora de células inmunitarias que son primordiales, que son esenciales para empezar la respuesta inmune, que son ellas células T, macrófagos y heterófilos. Entonces, cuando si hay una reducción de acción de estas células, o que podemos tener es que hay una reducción de producción de citoquinas, de diferenciación celular, del tráfico de las células del sistema inmune y también de la producción de anticuerpos. Y la reducción de los niveles de cortisol, o sea, cuando conseguimos reducir la corticosterona y el cortisol, minimizamos los impactos negativos del estrés en el sistema inmune. Y como cromo, que este producto que vamos a hablar en esta presentación, que se llama KIM3 Cromio, como cromo puede nos ayudar vía dieta, por la alimentación, por la ración, como puede nos ayudar en la situación de estrés. Es que hay comprobada literatura demostrando que en las aves, cromo tiene una función muy particular en actuar reduciendo los niveles de corticosterona. Consegue actuar en las primeras fases del proceso de estrés y no permite con eso que todas las pérdidas que hablé hasta ahora causadas por la corticosterona ocurren. O sea, es un producto que no actúa acalmando, tornando las aves más calmas, más tranquilas. No es un producto que actúa solamente en el final del proceso de estrés, porque el comportamiento es como uno de los últimos señales del estrés. Cromo actúa en la origen de todo el proceso metabólico que se desarrolla após una situación de estrés, o sea, actúa controlando los niveles de corticosterona, actúa en la fuente, en la origen de todo el proceso, evitando las pérdidas que este proceso causa. Y acá están algunos trabajos que demuestran exatamente o que estou falando da actuação de KIM3 Cromio, que é um propionato de cromo, mediante o estrés de las aves. Bueno, este teste se ha hecho con 3 tratamientos de 20 aves por réplica, con aves ROS, vacunados con spray al nacer, con cama reusada, con una dieta comercial contendo promotores de crecimiento, y estas aves estaban submetidas a estrés calórico ambiental del local de avaliación. Bueno, nuestra recomendación del uso del cromo, que es este producto que va a actuar en el estrés de las aves, no importa la origen, en esta prueba, la origen del estrés es el calor, pero va a actuar en cualquier tipo de estrés. Voy a mostrar otros datos con otros tipos de estrés. Y acá vemos que se ha testado una dieta control, una dieta con 100 partes por billón ppb de cromo, pero nuestra recomendación, que es como utilizamos el producto, es 200 ppb de cromo. Miren que para la conversión alimentaria hay una reducción significativa en los números hasta 42 días y una reducción numérica hasta 48 días cuando las aves están sometidas a calor, a estrés, y tiene cromo en la dieta comparada a las aves que no lo tienen. También vemos que hay un aumento de rendimiento en canal, porque hablamos anteriormente que cuando las aves pasan a un estado catabólico, o sea, cuando están en estrés, utilizan las propias
reservas. Y por esto se empiezan a hacer una quiebra de pechuga, de carne, y hay una pérdida de rendimiento en canal. Entonces se ve que el rendimiento en canal es superior estadísticamente con lo cromo cuando comparado con la dieta que no lo tiene, cuando las aves están sob estrés. Y nuevamente, cuando olhamos para pechuga, en específico, vemos un aumento de rendimiento de pechuga comparado a las aves que no usan cromo. Acá tenemos una otra prueba que hicimos con lotes de frango en Indiana, en los Estados Unidos, pero estas son pruebas, son resultados de una integración, son resultados de un año entre diciembre de 2015 y junio de 2016 en una integración, o sea, es la media, la promedio de todos los lotes hasta 40 días. Entonces lo que vemos es que lo promedio de conversión alimentaria de estos lotes entre diciembre de 2015 y junio de 2016, que no utilizaban cromo en la dieta, se queda mucho más alta la conversión do que los lotes que recibieron cromo. La reducción promedio es como 2 puntos. Aquí también observamos la supervivencia, la mortalidad de las aves, porque cuando hablamos de estrés, una de las consecuencias por las pérdidas del catabolismo, de las quiebras internas, es una mayor mortalidad de las aves que están sob estrés, especialmente las más pesadas. Bueno, vemos acá que sob estrés calórico, cuando las aves, esta es la supervivencia, la porcentaje de supervivencia de las aves sin cromo y con cromo. Entonces hay una supervivencia mucho mejor y mejor en las aves que se le utilizan cromo. Y acá algo como los costos por libra, porque es un trabajo americano, fue como 0.06 mejor. Entonces se traduce en un gano de $1 millón por año. Bueno, aquí tenemos una situación con reproductoras que lo sirve para las ponedoras o para las breeders, para las matrices. Y acá en nuestra prueba el desafío era un virus, un desafío viral múltiplo con diferentes virus. Se ve que no es un producto antiviral, pero actúa en cualquier tipo y no importa el origen del estrés. Entonces, en este caso, es un caso de campo de un productor de ponedoras en que había comprobadamente por exámenes el desafío viral mixto y que se utilizó Ken3 cromo. Y se ve que con el uso de Ken3 cromo hay una reducción expresiva en la mortalidad de las ponedoras. Y acá también vemos los datos de producción media de huevos durante el experimento. Entonces, en la primera, segunda, tercera y cuarta semana de observación, se ve que los lotes con Ken3 cromo nos muestran una producción mejor. Y también cuando hablamos de cromo, de los minerales orgánicos, porque Ken3 cromo es una fuente mineral orgánica, y cuando hablamos de minerales orgánicos, tenemos que hablar sobre las cuestiones envolvidas con la solubilidad y con la disociación, porque cuando trabajamos con minerales orgánicos como cromo, lo que necesitamos para la acción es el ion libre. Es el ion cromo libre que va a actuar en la reducción de corticosterona. Entonces, siempre que hablamos del mineral, de un producto
a base de mineral orgánico, tenemos que siempre tener atención dirigida a los niveles de solubilidad y disociación de estas moléculas, porque esto que va a nos demostrar la biodisponibilidad del producto. Este producto cromo, Chem 3 Cromo, se diferencia de todos los productos a base de cromo como mineral orgánico del mercado, porque llega a ser 3 veces más soluble que otras fuentes de cromo orgánico. Este producto que es un propionato de cromo. ¿Por qué es tan soluble y por qué es tan biodisponible? Tiene alta biodisponibilidad. Porque este producto es un propionato de cromo, o sea, un ácido propiónico conectado a un íon cromo. Este es una patente de Chemin, el único propionato de cromo que existe en el mercado. Y el ácido propiónico es natural del intestino de la ave y es extremadamente soluble. Se disuelve en agua, tanto que se poner este producto en agua, en un frasco con agua, y misturar, verás que se solubiliza como que por total, prácticamente por total. Porque el ácido propiónico es muy soluble, mucho más do que las otras moléculas del mercado que se conectan con el cromo orgánico. Entonces, este producto es muy soluble y también el ácido propiónico, cuando no está recubierto, cuando no está protegido, al entrar lo trato gastrointestinal de las aves, se disocia de una forma muy rápida, muy fácil. Y por esto solta el cromo, lo deja el íon libre. Mucho más fácil do que otras moléculas de otros productos que necesitan una quiebra, o sea enzimática, o sea una quiebra física, para soltar, para dejar el cromo libre. Este ácido propiónico naturalmente, al encontrar un pH un poco más elevado, se va a disociar, como el trato gastrointestinal de las aves, se va a disociar y dejar el cromo libre muy rápido. Entonces es un producto con alta biodisponibilidad. Além disso, Chem 3 Cromo es un producto muy seguro y por eso es el primer producto se ha hecho aprobado por el FDA en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los productos a base de cromo pueden contener íons cromo 6. El cromo 6 es un cromo extremadamente tóxico, no solamente para las aves, pero también para las personas. Es un íon cromo extremadamente teratogénico y tóxico. Y por eso muchos productos contienen estos cromos 6 hexavalentes o otros metales que son como contaminantes. Y Chem 3 Cromo no, se ha probado que hay altos niveles de cromo 3 que no es tóxico y no contiene los contaminantes que FDA preconiza como adecuado para el uso de cromo orgánico. Entonces, este es un producto extremadamente seguro, el primer a ser aprobado por la FDA, exactamente por su seguridad de uso en los animales y también para la manipulación humana. Y se presenta en 2 concentraciones. Lo más común es 0.04%, que equivale a 50 gramos por tonelada para el uso en la dieta animal. Entonces, es la primera solución que tracemos, porque cuando hablamos en la problemática de estrés en las aves,
actuamos en varias vertentes. Naturalmente actuamos en ambiente, actuamos en el manejo, actuamos en muchos factores en la cama y todo, pero normalmente no estamos actuando en la alimentación, en la nutrición. Y esta es una alternativa que puede entregar los puntos de conversión alimentar y de performance que la ave tiene el potencial genético, el potencial que la sanidad le permite, el potencial que la nutrición le permite, pero que el estrés le tira. Entonces, ese es un producto que va a actuar en una área que normalmente no estamos actuando vía nutrición. Entonces, este sería el Chem3 Cromo, una de las soluciones que vienen para atender los desafíos de las aves, de la avicultura. Y ahora vamos a hablar un poco de la salud intestinal, que para Kemin, el concepto de salud intestinal tiene 3 esferas, tiene 3 componentes que se interligan, que se interrelacionan, que son la integridad y desarrollo intestinal, el desarrollo inicial intestinal y también la manutención del turnover y de la calidad intestinal, el microbioma y la inmunidad. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de salud intestinal, siempre hablamos de estas 3 esferas, de estas 3 partes que se componen y que no pueden se quedar solitas, que tienen que andar juntas. Vamos a dar un poquito más de foco acá en el microbioma y trazer en función, por lo tiempo no ser tan grande, ser un poco reducido, vamos a trazer una solución que actúa en el microbioma. Cuando hablamos de microbioma, especialmente ahora en tiempos que se ha tendido a retirar los promotores de crecimiento y los antibióticos, se ocurrió una mudanza, un cambio de mentalidad. Porque há mucho tiempo atrás, acá en Brasil, se trabajaba con un concepto. Yo hablo de Brasil porque Brasil es un país donde tenemos una grande producción sin promotores, a GP Free. Entonces se ha cambiado la mentalidad de que antes se pensaba que cuanto menos microorganismos, menos microbiota, mejor, porque se pensaba que la microbiota sacaba parte de la performance animal por utilizar los nutrientes. Pero hoy, cuando se trabaja en la producción con reducción de antibióticos, sea terapéuticos, sea como promotores, siempre tenemos que pensar en diversidad de la microbiota. Una microbiota intestinal óptima tiene como resultado una digestión y una conversión alimenticia óptima. ¿Por qué? Porque la diversidad, este es como un esquema ilustrativo de la microbiota del ilion y otra del ciego. Se ve que en un pollo normal, en una ave normal, ya se mira que hay diferencias en la microbiota por proporción, por ave, por tipo de dieta. Hay una diversidad que necesita ser mantenida, porque la microbiota es muy importante, tiene funciones nutricionales, producen vitaminas, producen ácidos orgánicos que las aves necesitan. También tiene funciones muy importantes en inmunotolerancia, en la respuesta inmune. También tiene gran importancia en la competitividad con las bacterias patogénicas, porque le hacen exclusión competitiva. Entonces, hoy siempre se piensa na salud intestinal en términos de microbiota
se mira y se objetiva la diversidad. Entonces, una microbiota que tiene saudável se está como esto, con una diversidad muy específica, y parte de esta microbiota es sí compuesta por el Clostridium perfringens, por las especies de Clostridio, que hoy es uno de los mayores problemas en la avicultura. Siempre se ha ido un gran problema para la avicultura, no por los casos de enterite necrótica, pero sí por los casos de enterite subclínica, de enterite inespecífica, cual participa y que nos sacan puntos de conversión y de rendimiento y de performance. Entonces, acá se está una microbiota en esquema muy saludable, y cuando hay una situación de estrés, de desafío, o que ocurre? Ocurre que Clostridium es un microorganismo muy oportunista que se sobresale sobre los otros y causa los casos de disbiose o de desequilibrio de la microbiota. Y para esto, Chemin tiene una solución que se llama Clostat, que es un Bacillus subtilis PB6, es una patente de Chemin. Este Bacillus subtilis tiene una propiedad, tiene origen en frangos. Este producto fue sacado de los frangos que eran resistentes a Clostridio perfringens. ¿Y por qué los eran resistentes? Eran resistentes, no se quedaban enfermos con Clostridium, porque este Bacillus subtilis PB6 de Chemin produce surfactinas que lisan, que rompen la pared del Clostridium perfringens, elevan el Clostridium perfringens a muerte. Entonces, acá tenemos algunos isolados que demuestran que Clostat, cuando se hace un ensayo de plaqueamiento como un antibiograma, se ve que Clostridium perfringens no crece en torno de Bacillus subtilis PB6 porque lo mata. En cuanto a otros Bacillus subtilis que existen en el mercado, que no son de la cepa patenteada Chemin, que no son Clostat, el Clostridium perfringens crece sin ningún problema. Entonces es un producto, un probiótico que actúa haciendo exclusión competitiva, así como los otros probióticos, pero tiene una característica particular, que es matar Clostridium. Y lo mata Clostridium, lo reduce, aquí es dietas control y dietas con Clostat, pero mata Clostridios mientras eleva el número de lactobacillus y bifidobacterias. O sea, este producto es un producto que actúa controlando y reduciendo el número de Clostridium perfringens, pero no actúa reduciendo y sí aumentando, mejorando la proporción de lactobacillus y bifidobacterium, que mejora la biodiversidad, la diversidad de la microbiota y le ayuda a trabajar contra los desafíos intestinales. Es también un producto que comprobadamente modula la respuesta inmune, aumentando la producción de interleucinas, de citoquinas 10, las interleucinas 10, que son antiinflamatorias. Entonces no es una bacteria que va a actuar aumentando el nivel de inflamación en el intestino, como muchas bacterias lo hacen. Esta bacteria es una bacteria que actúa elevando los niveles de las respuestas antiinflamatorias. Por tanto, Clostat va a actuar en el Clostridium perfringens y también aumentando el número de las bacterias benéficas, lactobacillus y bifidobacterias, y va a recuperar la diversidad que tanto deseamos.
No, algunos trabajos rápidamente porque no tengo más mucho tiempo, pero acá solamente para mostrar, no sé si algún de ustedes trabaja con vacinación para coccidiosis. Yo creo que los que trabajo con reproductoras sí, lo trabajo con vacunas para la coccidiosis. Y lo que vemos es que cuando trabajamos con las vacunas de coccidios, vemos un aumento de la humedad de la cama. E com o uso de Clostat, há uma redução desta umidade. Ou seja, acá estão pollos que receberam vacunas sem Clostat e acá com Clostat. Há uma redução na proporção de umidade de cama. Acá também solamente trouxe uma coletânea de trabalhos. Temos muitos trabalhos dentro de Kemi de diferentes países, diferentes dietas. Pero acá solamente para mostrar um ensaio com uma meta-análise com 46 ensaios. Não é uma meta-análise, é um conjunto de resultados promédios de 46 ensaios com mais de 7 milhões de pollos, onde se vê as ganâncias de peso vivo, de conversão alimentar com o uso de Clostat, comparado com os trabalhos com os grupos controles de los trabajos. E ROI promédio de todos estes 46 pruebas de 3.3, retorno del investimento. Ou seja, a cada peso que coloco, lo saco, lo tiro en el lote 3, lo gano 3 de volta. Bueno, para reproductoras também actúa Clostat, mejorando la producción de ovos, por el control de la diversidad de la microbiota y también mejora las características de casca de los huevos. O sea, les puedes ver los datos de peso de cáscara, espesor de la cáscara, densidad de cáscara, la reducción de descarte de huevos, todos significativos com o uso de Clostat. E se vê também que como atua Clostat. Clostat é um produto que mata Clostridium perfringens e aumenta o número de las bactérias acidoláticas, los lactobacillus e bifidobactérios. Portanto, o pH mais ácido, mais baixo, por el aumento de lactobacillus e bifidobactérios, le proporciona uma maior eficiência de absorção de cálcio a las reproductoras, tanto que se vê uma melhoria em la densidade de los huesos, de cinzas, cálcio, la proporção também de retenção de cálcio, la redução de excreção de cálcio com o uso de Clostat. E se vê nitidamente la redução de pH en la excreta y el contenido intestinal por este aumento de las bacterias acidoláticas. También acá solamente algunos resultados de reducción de heces líquidas con uso de Clostat y también reducción de porcentaje de huevos sucios por la mejoría de la microbiota. Muy importante que cuando hablamos de un probiótico como solución para la calidad intestinal y la salud intestinal, que este producto sea compatible con nuestros métodos de producción. Entonces, se lo usan promotores de crecimiento que son antibióticos. Tiene que ver si los probióticos son compatibles, porque los probióticos son bacterias y los promotores son antibióticos. Portanto, no se combinam. Tem que ser um produto que realmente pueda ser usado com os promotores se los hacen uso. Então, acá estão todos os antibióticos em las doses promotoras, a qual Clostat é compatível. Eu já não estou usando antibióticos, pero também temos que lembrar que os coccidiostáticos también matan bacterias, entonces los probióticos tienen que ser compatibles con el método de producción. Se lo usa un coccidostático,
Closcat es compatible con todos estos coccidostáticos. También cuando hablamos de probióticos, tenemos que tener atención en los promotores alternativos, porque se los usan ácidos orgánicos, aceites esenciales, también son productos que matan bacterias. Entonces, acá está una compatibilidad. Closcat es compatible con ácidos orgánicos y también con aceites esenciales. También la estabilidad a temperatura, porque cuando hablamos de una solución para calidad intestinal y salud intestinal, también tenemos que pensar si hacemos el pellet, hacemos tratamiento térmico de las dietas, si el producto es compatible con esto, porque es una bacteria. Y Closcat sí es compatible con los procesos térmicos de tratamiento de la dieta. Bueno, para no tomar mucho más tiempo, porque solamente tenía 40 minutos, acá se queda mi contacto. Se necesitan tirar más dudas, ahora tenemos un espacio para dudas, pero también se necesitan tirar algo más en el futuro. Estamos siempre disponibles. Yo y también Yoleme, que acá está para sacar todas las dudas. También quiero dejar la mensaje que só hablamos sobre duas soluciones para la calidad y salud intestinal y los desafíos de las aves. Pero Kemin sí tiene un portafolio muy completo con otras soluciones, porque cuando hablamos de salud intestinal y desafíos aviarios, siempre pensamos en trabajar un conjunto de soluciones, porque en general una solución única no resuelve todos los problemas. Gracias, quedo atenta a las dudas.